Hola, saludo a tu presencia. En esta clase vamos a ver los últimos arcanos mayores que nos quedan, comenzando con la luna. La carta de la luna tiene la frase de yo me contacto con mis miedos, yo contacto con mis miedos. Y esta carta nos habla de los miedos porque nos habla de la noche, nos habla de la oscuridad, nos habla de cuando los contornos se borran. Cuando es de noche, cualquier rama puede tomar la forma de una bruja o de un monstruo, ¿no? Y eso nos podía atemorizar de pequeños e incluso de grandes. Ese tipo de ambigüedad que genera inquietud, un miedo a lo desconocido, una confusión, un pantano psicológico, ¿no? Todo eso tiene que ver con la carta de la luna, porque la luna es una maestra de las sombras, nos permite eh, ver en la oscuridad, es una luz en la sombra también, es un espejo de la sombra también, porque cuando hay luna llena se exacerban los bajos astrales, podríamos decir también, ¿no? Que es parte de la carta de la luna, se exacerban todos los pendientes del karma, digamos, ¿no? Esta carta también se la ha llamado vidas pasadas, porque lo lunar nos lleva a lo regresivo, a las aguas primordiales, también simboliza el útero. Mira hacia el pasado, como vemos, la carta de la luna mira hacia el pasado, pero también vemos que hay rayos, ¿no? Hay un sol detrás, y claro, la luna se ve gracias al sol que le da desde el otro lado, ¿no? Del espacio. Entonces, también podría representar un eclipse, ¿m? Y vemos que hay más de una luna, 4 lunas realmente, ¿no? 2 naranjas, una roja y otra celeste, quizá las 4 fases lunares. ¿M? Vemos también que las gotitas están como yendo hacia la luna. La luna, al igual que el sol, veremos, está atrayendo, está con su magnetismo, ¿no? Está como succionando cierta energía. ¿No? Eh, y sucede también que con la luna llena eh, es como que nos devora también la luna, en cierto sentido, ¿no? Con su magnetismo nos hace sacar nuestra parte más animal, ¿no? Se exacerban también la sexualidad con la luna llena, ¿no? Se ha llevado incluso a las caricaturas, ¿no? Como el hombre que empieza a aullar, ¿no? Cuando está excitado. Eh, Todo eso tiene que ver también con este arquetipo, nos lleva a toda la animalidad que no tiene racionalidad, que no tiene explicación, una animalidad muchas veces oculta, muchas veces delirante. Todo eso es la carta de la luna. Vemos también que están estos dos perros, ¿no es cierto? Lobos, también nos hace pensar y nos lleva a los hombres lobos esta carta, ¿no es cierto? Que se transformaban, ¿no? El misterio de los hombres lobos. Y vemos que hay un yin yang en estos perritos o lobos porque las orejas, si se fijan, están pintadas con los colores invertidos. También vemos que el perro celeste se apoya o pisa al perro color carne, y el celeste también tiene, cuando termina la colita, sale una plantita, y el otro no vemos dónde termina la cola. Vemos también las torres, las dos torres, una a cada lado, una que tiene 3 peldaños, igual que la carta de la torre en el de Marsella, restaurado, ¿no? 3 peldaños iniciáticos se dice, y esta que tiene los 3 peldaños de pureza o blancos, eh, está tapada por arriba, en cambio la otra del otro lado está destapada. Nos puede hacer pensar incluso en tantas investigaciones que se hacen respecto a las edificaciones en la luna. ¿No? Es la carta de la luna y aparecen edificaciones, ¿no? Y es la carta del misterio, de lo oculto también. Eh, y hay muchos investigadores que hablan de cómo se nos oculta una verdad que ocurre en la luna, ¿no? Que habrían realmente edificaciones y bases y un sinfín de cosas extrañas, ¿no? Que están
están veladas, ¿no? Hay un lado oculto también de la luna porque hay una parte de la luna que nunca se ve para la Tierra. Por eso el lado oscuro de la luna, ¿no? El disco de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ¿no? Entonces, habla justamente de eso, de la parte misteriosa, de lo que no se ve, del subconsciente. La luna representa eso. El útero también está simbolizado aquí. Yendo más con los simbolismos, tenemos esta piscina, bajando, ¿no? Que tiene líneas rectas. Pero decíamos que esta carta es ambigüedad, confusión, ¿no es cierto? Bueno, hay una línea recta también entre lo que es el agua, este océano, de donde viene la langosta o cangrejo, un animal que puede estar en tanto en la tierra como en el agua, puede estar en las profundidades y también puede estar en la tierra, es un comunicador entre planos y tiene que haber un límite que es esta piscina de líneas rectas para que el subconsciente no llene al consciente, no al yo de la vida cotidiana y no nos vuelva locos, lunáticos, ¿no? Cuando ya se abren las puertas del inconsciente, eh, eso, si eso siempre estuviera abierto, ¿no? Esas puertas, sería delirante realmente, ¿no? Entonces el cangrejo hace como un comunicador, baja a las profundidades, coge estas perlitas que pueden ser como joyas del subconsciente y las ofrece a la luna o las trae a la tierra, las trae a un lugar donde se puedan revisar, donde se puedan eh, entender, ¿no? Y para eso los saca de la mente subconsciente y los lleva a la mente consciente. Podría ser, por ejemplo, cuando descifras el mensaje de un sueño que tuviste, o haces un trabajo de regresión y te das cuenta de tal cosa de tu pasado, ¿no? Es como generar esta comunicación, ¿no? O comprender ciertas señales que te eran misteriosas y de repente las entendiste, ¿no? Entonces es como que revelas perlas del subconsciente. Bien, esta carta, al ser 18, nos lleva también al 9. 1 más 8, 18, 1 más 8, 9, el ermitaño. Y el ermitaño tiene un farol, es decir, que está a oscuras. ¿Y qué es la carta de la luna? La noche, la oscuridad. Así que están ligados numerológicamente, arquetípicamente. Para llegar a la maestría hay que pasar por la luna, que simboliza también esta confusión. El atravesar lo desconocido, el miedo a lo desconocido. No se puede volver maestro el ermitaño si es que no atraviesa el miedo a lo desconocido. Así que están comunicadas esas cartas y es muy adecuado que lo estén. Y claro, todas las fases lunares, la menstruación, el útero y todos los ritmos biológicos que son regulados, ¿no? Regidos por la luna. Así como también tenemos la similitud de la primera y la segunda serie decimal. La carta de la justicia es 8, esta es 18. Son las leyes humanas, la justicia, y la luna rige las leyes naturales. Bien, aquí tenemos fases lunares, una puesta de luna, igual que en la carta está la luna y abajo está el mar. Vemos un útero, vemos un lobo aullando a la luna, ¿no? O perros aullando a la luna, es el mismo arquetipo. Y tenemos aquí que la que representa en el tarot mítico a esta carta es Hécate. Es una diosa bruja del inframundo realmente. Hécate diosa de la magia, del parto, de la muerte, del encantamiento, de la brujería. Sucede que era hija de Zeus y Hécate, o sea, perdón, de Zeus y Hera, la legítima esposa de Zeus, por fin una hija ahí dentro de matrimonio. Y bueno, Zeus y con Hera tienen a Hécate, y Hécate, eh, al nacer o al poco tiempo, le roba un colorete, se cuenta, a su madre. Y
y se escapa a la tierra, y ahí tiene contacto con el parto. Y supuestamente por tener contacto con el parto se vuelve impura, y por ende tiene que ir a expiar su impureza al inframundo como castigo. Y también por el colorete y lo demás, ¿no? La mamá estaba enojada, así que como la mandan al infierno, y aquí, eh, bueno, ahí también vemos los problemas que tenía Hera, ¿no? Su madre, con todos sus hijos en realidad, y con los hijos, no solo con los hijos ilegítimos, sino también con sus propios hijos tenía problemas. Y bueno, mandan a Hécate al infierno, y acá se queda en el infierno, y se vuelve incluso soberana del infierno y no vuelve nunca más. ¿Mm? Y Zeus, que siempre la honró mucho, nunca le dejó de conceder el gran poder del cual disfrutaba, que era de poder cumplir o de negar los deseos a los mortales. Así que eh, su perro protector es Cancerbero, que es el perro que custodia justamente el inframundo, el Hades. Y esta diosa Hécate estaba acompañada por las Eridnias, em, que son como otra versión de las Moiras que vimos en el Arcano 10, o Parcas también se les ha llamado, como una versión más enojada. Eh, Tiene que ver con el oráculo, con la adivinación, tenían esta magia también. ¿M? Así que siempre la gran bruja está ligada también al oráculo. Así que esta es una carta bueno, de misterio, de poder, de los dones ocultos también de lo femenino, ¿m? Pero también es una bruja Hécate de la magia negra, ¿no? Y se le ha dado esa connotación, ¿m? Pero al mismo tiempo tiene la connotación del parto, de la muerte, toda esa sabiduría, todo ese entendimiento que va más allá de lo racional. Aquí tenemos algunos otros arcanos de la luna, algunos con las fases lunares vemos. También vemos las langostas, cuervos del final, un camino de subida hasta la luna, un búho, una lechuza que también es símbolo de magia. Esta es una carta muy propicia para todo lo poético, todas las artes que están ligadas a lo inefable, a lo que no se puede compartir con palabras, a lo que va más allá de la razón. En el primero vemos que pisa la langosta y sostiene en la mano la luna, ¿no? Como un dominio, es como más como la bruja. Y también se está sosteniendo o tomando, ¿no? El vientre, la vagina. Es interesante esa versión. En la otra también toma la luna y tiene un basto en la mano, ¿no? Como una antorcha. Pero es interesante que en el tarot tanto de Rider-Waite que vemos aquí al medio, donde la langosta tiene que hacer ese largo camino y las torres son frías y con una sola ventana bien chiquita, eh, me gusta que no tengan figura humana, ¿no? Tanto el de Rider-Waite como el de Marsella, porque es un momento del viaje en donde no la supuesta humanidad de la que eras parte no tiene ni un sentido, porque son terrenos tan inexplicables que solamente es posible pasar sin ego, es como hacerse invisible. Este es uno de los grandes dones de la carta de la luna, es el poder de la invisibilidad. La receptividad femenina puede llegar hasta la invisibilidad, hacerse invisible para hacer un abrazo que todo lo contiene. Así que es un gran don de lo femenino, de lo poético, de lo que va más allá de los límites racionales. Y obviamente una carta guía de los sueños, tanto de los anhelos, en una consulta pueden ser mis sueños, cuáles son mis sueños, y también de los sueños de la noche, ¿no? Cuando dormimos. Simboliza, la carta de la luna simboliza útero, ¿no es cierto? Vidas pasadas, cosas ocultas, miedos, un contacto con los miedos. Eh, y bueno, a veces mentiras, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que se esté preguntando. También contención, escucha, autoconocimiento
sumergirse, ¿no? Es como bucear en lo profundo de las emociones. Y bueno, si lo vemos psicológicamente, puede ser que la persona esté triste, deprimida, ¿no? Confusa, etcétera. Pasemos a la carta del Sol. Aquí en la carta del Sol tenemos que el Sol nos mira de frente. Que nos mire de frente el Sol nos habla de cómo nos invita a enfrentarnos con nuestra oscuridad. Si miras al Sol de frente, se va a iluminar tu oscuridad. ¿Mm? Hay una práctica que se llama el Gazing Sun, que es la práctica de mirar al Sol. La elaboró un hindú investigador del culto al sol, ¿no? Una santa en su juventud le dijo que investigara el sol, ¿no? Que algo iba a encontrar ahí, y él se dedicó a investigar por qué todas las culturas eh, adoraban al sol, y llegó a la conclusión de que cuando éramos nómades y no necesitábamos la agricultura, era porque nos alimentábamos del prana solar, y él desarrolló un método por el cual ahora no come ni toma agua, es decir, es un ser humano, ya lleva como 20 años sin necesidad de comer comida física, porque a través del nervio ocular, de la práctica de ver al sol en los bajos rangos de ultravioleta, logró entrar todo ese prana haciendo una fotosíntesis ocular, una fotosíntesis humana, y llenó su cerebro de luz, lo que es un método de sanación de todo tipo de enfermedades, y que puede llegar a, no es que eso busque el método, pero puede llegar al hecho de dejar de comer, de que se te quita la necesidad, se te quita el hambre, no es que luches contra el hambre, se te quita el deseo por llenarte de luz, literalmente. Y es una práctica de mirar el sol directo a los ojos. Así que tiene la mirada un poco turnia, como la carta del diablo, ¿no? Entonces, como si se estuvieran mirando de frente esos dos. Cuando tú miras de frente al sol, van a aparecer tus demonios también, ¿no? Vemos abajo las gotitas que van subiendo, igual que en la carta de la luna, así como la luna nos atrae hacia ella, el sol también nos atrae hacia él, nos está llevando hacia su luz, está magnetizando, es como que la Tierra está entre medio de estas dos fuerzas, la luna, que es una fuerza más regresiva, diríamos, nuestro subconsciente, y el sol, que es nuestra fuerza progresiva, nuestro supraconsciente, nuestra evolución esencial como seres humanos, que es hacia la luz. Eh, entonces, es como volver a casa, volver al hogar. Después de toda la noche, después de toda la oscuridad, amanece, viene la luz. La frase del sol es: yo sé que todos los días sale el sol, o yo sé que todos los días hay luz, yo sé que hay luz todos los días, ¿no? Así que después de la noche siempre viene el día, porque ese es el ciclo. Es muy interesante si es que sumamos 19 más 18, la luna, el sol más la luna, ¿no? La luna más el sol se suman, y te da, finalmente, por reducción, te da 10, que es la rueda de la fortuna, que es justamente los ciclos. Cuando el sol sale, la luna se esconde, y viceversa, igual que la carta de la rueda de la fortuna, los ciclos, las órbitas. Así que vean ahí que incluso ahí en eso está la perfección de la simbología del tarot, cuando sumamos las cartas, ¿no? La luna y el sol, y nos da los ciclos de la rueda. Así que también son como dos fuerzas, ¿no? El sol nos lleva al futuro esencial, a este supraconsciente en la luz, ¿no? Es como que vamos a volver ahí, a ser como pránicos, o a poder vivir de la luz. Vean un documental que se llama Vivir de la Luz, tal cual, ¿no? Léanse también un libro de Flavio, un niño argentino, que, que se llama Vengo del Sol, el libro Vengo del Sol, y habla de cómo las almas pasan a través del sol para poder, es como el portal interdimensional de las almas, es el sol para este sistema solar. Así que todos venimos de la luz, todos los seres humanos. Y claro, es una purificación, porque vemos abajo los niñitos, que es como que pasaron por la experiencia del diablo, porque este de la izquierda tiene colita y el de la derecha tiene 3 puntitos, igual que uno de los diablitos en la carta 15. También vemos que el de la derecha está
pareciera que hubiera llegado antes a la fraternidad o antes a la luz. No es que hayan jerarquías entre ellos porque están claramente horizontal. La única jerarquía es el gran Padre universal, el Padre Sol. Todos somos hijos del Sol, todos somos hermanitos, todos somos niños que vamos en camino hacia el Sol. Todos somos hijos del mismo Padre. Eso nos dice esta carta, de ahí la inocencia, no hay mejores ni peores. Se pone un muro atrás para construir algo nuevo, dejando atrás la oscuridad de la luna, la oscuridad del pasado. Y claro, el personaje de la derecha está más puro porque está encima de un suelo más blanco y entre medio de las piernas hay un celeste liso. En cambio, en el otro hay una especie de luna dada vuelta también y no tenemos este blanco de pureza. Entonces, vemos que también el de la izquierda tiene una mirada que parece más extraviada, como desorbitada. En cambio, el otro es como que lo ve más claramente y le dice, ven amigo, es como por aquí, ¿no? Como que lo mira y lo entiende, ¿no? Lo puede comprender. Y tenemos algo un poco más raro que es que las manos están en comunicación con la planta y la otra está detrás de la nuca. Podríamos pensar que la tiene detrás de la nuca del otro niñito. Bueno, acá se anclan lo que en sanación energética se conocen como implantes, como todas estas cosas que vienen de vidas pasadas, pactos y cosas. A veces la gente que tiene muy, muy, muy tenso aquí también es una persona que tienen lleno de miedos. Bueno, a todos se nos tensa detrás de la nuca. Entonces es como que le estuviera sacando remanentes de las energías más densas que vienen de la luna, porque aquí también se ancla el subconsciente, entonces le pone una mano en la nuca y la otra mano va en comunicación con la plantita dorada que está abajo. Y eso se ocupa mucho en prácticas como el Reiki, por ejemplo, sanaciones energéticas, en donde para sacarle, ponte tú, la fiebre a alguien, se le pone la mano en la frente en donde está la fiebre y la otra va a la tierra, ¿no? Como un conductor de energía, y viceversa, y la tierra da energía para que se sane la fiebre, o con cualquier tipo de tema que haya de energía que no sea luz, justamente, ¿no? Y bueno, y el Reiki es dar luz. Y por otro lado, se podría pensar que las manos del otro personaje están más hacia el plexo solar, hacia el segundo chakra, como si estuvieran jalando energía inevitablemente. Si tiene cola y es un pequeño diablito, es un pequeño vampiro, entonces está tratando de quitar energía inconscientemente, aunque claramente aquí ya está accediendo a la hermandad en la luz. Muy bien. 19 y llegamos aquí a la maestría, porque es grado 9 en la segunda serie decimal. Antes era el ermitaño, aquí el sol. Es la maestría de la inocencia. Los niños son maestros, ¿no? El ermitaño es el viejito maestro y el sol son los niños ingenuos. ¿Mm? Eh, y claro, es el final y el principio de la vida. Ambos son maestros, los que tienen la experiencia y los que no tienen experiencia, por ambas cosas, ¿no? El maestro que tienen los viejitos son maestros por tener experiencia y los niños son maestros por no tenerla, por no tener filtros, ¿no? Y por eso son amor incondicional, no han generado condicionamientos para ver el amor. Esta carta significa eso, es la carta por excelencia de la unidad en la pureza. Podría simbolizar también un matrimonio, a dos hermanos, dos gemelos, una amistad también, no necesariamente amor romántico, también puede ser una amistad. Aquí lo vemos simbolizado como un matrimonio, lo vemos como personas en ronda en el sol, bueno, el sol como unidad, se estarían quemando los pies, pero simboliza la unidad realmente, la hermandad en la luz, ¿no? Vemos los personajes eh, aquí, un bebé, unos gemelos, manos unidas, símbolo entonces de unidad. En la mitología griega tenemos al dios Apolo. Apolo era hijo de Zeus y de Leto, diosa de la noche, justo viene detrás la carta de la luna, que es la noche, y se dice que prontamente
adquirió poder viril, ¿no? Apenas al nacer, tiró los pañales bien lejos y se fue del regazo de su madre, como que no necesitaba la ambrosía de la lactancia, y se fue a buscar su propio santuario, así nomás, con el arco y flechas que Hefesto le había construido, el gran herrero de los dioses. Eh, y cuando llegó a esta montaña, resulta que en la montaña donde quería poner su santuario vivía la maligna serpiente femenina Pitón. Y él con una flecha mató a Pitón y instaló su santuario ahí. Y le puso el oráculo, y le puso Delfos a su santuario, y ahí nace el oráculo de Delfos. Y claro, cada sacerdotisa que ahí estaba era la pitonisa, un poco también a su servicio, ¿no? Es como que logra finalmente, como muchos mitos, dominar a la serpiente y así adquirir sus poderes. Es bien interesante porque la serpiente habla más del mundo subterráneo, es hijo del Leto, que es la noche, ¿no? Es como que se apropia de toda esta oscuridad para fundar también su propio don de adivinación, que es más típicamente de los mundos sombríos y infernales que de los dioses de luz. Aquí estaría más, es como que él se va haciendo propia la adivinación. También era drástico, sus flechas podían matar incluso a los mortales. Pero también era un sanador de la luz y podía redimir hasta el asesinato o las fatigas más grandes que podía tener el dolor. Así que siempre era un enemigo de la luz, viajaba, o sea, un enemigo de la oscuridad, digo, ¿no? Viajaba a los países nórdicos para tener siempre en las épocas donde en Delfos, en su oráculo, no había tanto sol, digamos, se iba a los países nórdicos para tener un cielo siempre brillante. Así que siempre buscaba la luz. Se le decía Febo, que significa el brillante, justamente. Y entra en contacto aquí al hacer este oráculo de Delfos, en contacto también con el arcano de la rueda de la fortuna, las moiras, las diosas del destino, de la adivinación. Así que es muy curioso como por su lado él tiene este contacto con el oráculo, y también decíamos que Hécate, el anterior, tiene contacto con el oráculo, que es la rueda de la fortuna, y decíamos también cómo sumando la luna y el sol nos da justamente la rueda de la fortuna. Ambos tienen contacto con este oráculo, con el don de la adivinación, de poder conocer el destino de los hombres, tanto la luna como el sol. Tienen ese poder. Y Apolo, bueno, tiene que ver con lo apolíneo también, con la parte disciplinada para poder crecer. Aquí tenemos algunas en otros tarot, donde vemos el de Rider-Waite primero, donde aparece un niño desnudo encima de un caballo blanco, símbolos ambos de pureza, el sol mirando de frente, con una cara bastante neutra, como más budista, pensaríamos. Esta banda roja, activa, pero de libertad también, y los girasoles que, bueno, se giran hacia el sol, ¿no? Y aparecen también los girasoles en la representación del tarot siguiente, niños como querubines en el último, en el tercero. Vemos aquí el de Crowley, que aparece un sol y las 12 casas zodiacales en torno, y los dos gemelos o niños también abajo danzando, y la serpiente que podría ser Pitón enrollada ahí en una especie de montaña que hay atrás. Entonces es como, bueno, el sol y las 12 casas, claro, el sol está al medio del sistema solar. En el del medio y en el siguiente aparecen, además de flores, girasoles, bueno, unión amorosa también puede simbolizar. Así que es carta del niño interior, es carta de hermanos, es carta de amistad, es carta de unión, de amor incondicional, es carta de infancia, es carta en negativo, de ingenuidad, de bobería, ¿no? Diríamos, de ser muy aniñado, muy maduro, muy infantilismo, ¿no? Mucho infantilismo podríamos pensar. O un sol que seca, que quema, ¿no? Que reseca todo. Ese podría ser el riesgo en negativo de la carta del sol, pero generalmente es una carta muy positiva y nos habla de una nueva construcción, de una hermandad que trae la luz. Y claro, es la inocencia, ya llegando al final del viaje del héroe, es la inocencia que abre las puertas del cielo. Hay que ser como niños para entrar
al reino de Dios, dice la Biblia. Hay que llegar al estado de inocencia en la carta del sol para que venga la carta del juicio y se revele, ¿no?, la verdad de los reinos superiores. Así que, bueno, como decía en un principio, con el hombre hindú Ratan Manek y la práctica de mirar el sol, se ha descubierto cómo el sol es realmente medicinal para el ser humano, todo lo contrario que nos han dicho de que el sol da cáncer, poco menos, ¿no? Cuando hay otros estudios, claramente no de los que salen en televisión, que se ha comprobado que es el bloqueador solar en reacción con el sol, suelta otro químico y eso es lo que da cáncer. Entonces, realmente hay cosas muy obvias, así como en la carta de la luna, también podríamos pensar en el mar, ¿no? Y toda la medicina que tiene el mar, ¿no? Investiguen quién fue René Quintón, que a a fines de 1800 sanó muchas enfermedades simplemente dándoles agua de mar a sus pacientes, ya que el agua de mar tiene todos los elementos de la tabla periódica y el cuerpo los asimila en perfecta proporción según lo que necesita y puede sanarse cualquier enfermedad, al contrario de lo que nos han dicho, que el agua de mar te llena de sal los riñones y te mueres. No hay ningún caso por muerte por sal en los riñones. Busquen ustedes, ¿no? Si encuentran me dicen. Pero es como que la información está bien manipulada y es muy sospechoso que el mar nos mate por beber su agua, que el sol nos mate por recibir su luz en la piel o en los ojos, cuando en realidad hay muchos testimonios de que ambos, tanto el mar como el agua de mar como el sol, son realmente medicinales. Denle una vuelta. Bien, y eso sería en lectura la carta del sol, luego con las combinaciones claramente va tomando otros matices.